Bien, Dios les bendiga nuevamente, amados hermanos de Iglesia Fiel y Verdadero en El Salvador, en la colonia San Felipe. Dios nos ha permitido el gran honor de pastorear en ese lugar. Y a todos aquellos que a nivel mundial nos escuchan también, un fraternal saludo de parte de nuestro Señor Jesucristo y su servidor. Así es de que perdonen porque está dando problemas la señal y dependemos de la señal para que podamos estar bien viéndonos en este mensaje. Así es de que busquen en la carta de los Romanos, es donde veamos dicho, Romanos 8:14, ahí es donde vamos a tener la lectura. Romanos 8:14. Y dice la palabra de Dios, como ya tenías tu Biblia en tu mano, vamos a iniciar. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, dice la palabra de Dios. Valga la redundancia. Pero te decía de que tuvieras listo la carta segunda a Timoteo, porque la vamos a estar usando en esta transmisión. Así es de que bienvenidos todos aquellos hermanos que se están conectando y que están pendientes de este mensaje. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar acerca de este tema, los resultados de una conversión genuina. Los resultados de una conversión. Cada quien que ejecuta una maniobra espera resultados muy satisfactorios de lo que ha hecho. Ese es el caso del Señor. Después de que nos escoge, nos salva, espera resultados que muestren que de veras hemos creído en Él. Si nosotros nos esforzamos para ser buenos siervos de Dios, buenos soldados del Señor y buenos obreros, entonces habrá una verdadera conversión en nuestra vida. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y no solo estas cosas, hay muchas cosas más que muestran la verdadera conversión. Ahora, para que el Señor esté satisfecho de nosotros debemos de cumplir con ciertas expectativas del Señor. Pero hoy quiero en esta preciosa tarde-noche hablarles sobre los resultados de una conversión genuina. Y quiero hablar bajo algunos aspectos que tengo por acá. Y el número 1 es un cristiano esforzado. Es uno de los resultados de una conversión genuina. Lo baso aquí en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 1 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y le dice, tú pues, hijo mío. Entonces, ¿por qué Pablo le llama así a Timoteo? ¿Será porque era un joven? ¿O será porque eran amigos? Pero la Biblia nos da muestras de que Pablo le dice, tú pues, hijo mío, porque le está hablando de una forma espiritual. Pablo lo ganó para Cristo en el primer viaje misionero. Esa es la razón por la cual él le dice, tú pues, hijo mío. Así es de que un cristiano esforzado es el que se sobrepone a la debilidad. O sea que aunque tenga problemas de salud, es necesario siempre estar haciendo la obra del Señor. Recuerdo que el padre del hermano Rick Warren, en esa época que leyó un libro de él, estaba a punto de morir, estaba agonizando. Y relata el hijo de él de que quería bajarse de la cama y le dijo, papá, ¿qué quieres? No te muevas, estate quieto. No, le dijo,
porque quiero ganar una alma más para Cristo. Ese es un esfuerzo sobrenatural, es un esfuerzo que en la debilidad debemos de aplicar nosotros como creyentes. Estar en la disposición de hacer la obra de Dios. Hay quienes que por un dolorcito de cabeza no van a la iglesia. Hay quienes que ya solo porque les duele la cintura, no voy a ir porque tengo un lumbago, no, hoy no voy a ir, y ponen cualquier pretexto para no ir a la iglesia. Hay otros que por estar en el celular no van a la iglesia o por estar viendo televisión. Entonces eso no es correcto. Nosotros debemos de ser cristianos esforzados, dice la palabra de Dios. Por eso le dice Pablo a Timoteo que se esfuerce en la gracia del Señor, estar en la disposición de hacer la obra del Señor en el momento que el Señor lo requiera, porque a veces estamos tranquilos en la comodidad de la casa, pero viene el Señor y le dice, mira, anda ahora por fulano, tiene que moverse, pues, o le vienen a llamar porque la gente cree en el Señor, pero también cree en las personas que son creyentes y dice, mire, usted es hijo de Dios, usted es creyente, quiero que vaya a orar por mi tía, que vaya a orar por mi abuelita. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ir a hacer la obra del Señor, pero solo porque usted tiene una calenturita, o solo porque usted le duele un tobillo, o le duele un pie, o le duele una rodilla, no va a ir a hacer la obra del Señor. Eso no es correcto. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Estar en la disposición de hacer la obra de Dios al momento que el Señor lo requiera, y de hecho es todo el momento, todo el tiempo. O sea que cuenta con un gran ánimo. Es un cristiano esforzado que tiene un gran ánimo. No importa lo que esté pasando al entorno, él tiene en su corazón ir y hacer la obra del Señor. O sea, también es sano espiritualmente. O sea, comparemos un enfermo físicamente. Por ejemplo, hoy estamos viviendo una pandemia y es muy fuerte con el COVID-19. De hecho, en El Salvador ya está sobrepasando los límites. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos caso, pues la gente no hace caso, se deja engañar por las malas personas que quieren ver muerta a la gente, que quiere ver muerto a El Salvador, entonces acuden a ir a hacer lo que ellos quieren en su capricho. Pero no debe de ser así, sino que debemos de obedecer, perdón el paréntesis, pero lo voy a comparar con un enfermo del COVID-19. No tiene ánimo, dice, no, su cuerpo se desploma, es débil, es uno de los síntomas que tiene. Entonces, luego después le entra una gran fiebre y también empieza a toser, y hay diferentes síntomas que hoy, a medida ha ido haciendo investigaciones, el hombre va descubriéndolos. Pero le menciono esos síntomas que son muy fuertes. De hecho, los tira en la cama y no se vuelven a levantar si hasta que Dios permite que se recuperen. Entonces, esa es la comparación de un enfermo físicamente, pero un enfermo espiritual es alguien que le duele orar. Nunca ora, o sea, sí está enfermo espiritualmente. Nunca toma la palabra de Dios en sus manos para leerla. Nunca enciende su celular para conectarse y ver los mensajes de Iglesia Fiel y Verdadero o de cualquier otro cristiano evangélico. Nunca. Mejor prefiere meter una carga al celular para estar jugando juegos o videos o para estar viendo cochinadas en el celular, lejos de venir y mejor conectarse. Dice, voy a meter $1 hoy al celular porque voy a oír la predicación. Entonces, ese es un cristiano enfermo totalmente. Y Pablo le dice a Timoteo, esforzate en la gracia. Sé un cristiano esforzado. O sea, está dispuesto a hacer la obra del Señor con gran ánimo. ¿Sabes por qué? Porque el que no hace la obra del Señor con gran ánimo, o sea, que la hace indolentemente, ese es maldito, dice la palabra de Dios, aunque seas un creyente. Pero si vas renegando a hacer la obra del Señor, sos maldito. Si vas haciendo murmuras porque vas a venir al culto, si vas haciendo murmuras porque te vas a conectar al celular y ya vas a decir, ese pastor ya está predicando y que no sé qué, entonces sos maldito. Lamentablemente la palabra de Dios lo dice así. Por esa razón, Pablo le dice a Timoteo, forzate a no caer en estas cosas. Ahora, un sano espiritualmente es aquel que busca la palabra de Dios para leerla, para meditar. Tiene tiempo, tiene un lugar ahí en su casa apartadito donde él se sienta para leer la palabra de Dios.
aparte el espacio para arrodillarse y orarle al Señor, hablar con el Señor. Además de eso, hace la obra del Señor. Es un cristiano sano, fortachón, un cristiano que de 3/3, que pesa delante del Señor, que siempre esté en la disposición de ir a hacer la obra del Señor a tiempo y fuera de tiempo, como la palabra de Dios lo dice. Número 2, los resultados de una conversión genuina. El número 2 dice, es un verdadero soldado. Es un verdadero soldado. Y veamos la carta que te dije que tuvieras a la mano, segunda de Timoteo, el capítulo 2, no te muevas del capítulo 2. Y vamos a ver el versículo 3, que dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, un buen soldado de Jesucristo lo veo yo así, de esta forma. Lucha contra el sistema malvado del mundo. Y aquí hay muchas maldades en lo que respecta a la injusticia social y a la injusticia espiritual, a todo el tipo de injusticia que tú le quieras llamar. Entonces tú ves Costa Rica practica la injusticia espiritual. ¿Por qué? Porque se opone a la palabra de Dios. Hace poco aprobaron leyes donde permiten el matrimonio gay, el matrimonio entre mujer y mujer y hombre con hombre. Van a permitir, o ya lo permitieron, porque si hicieron esto, permitieron la ideología de género, donde si su hijo que nació tiene 5 años y él tiene gestos de mujer, o sea, usted lo tiene que desarrollar como mujer, no como hombre. Esa es una gran aberración ante el Señor. Te digo por qué, porque la palabra de Dios dice que varón y hembra los creó. No creó un homosexual, no creó a nadie. Eso se hacen, amado hermano. Son cosas que el diablo les mete en la cabeza y las van practicando. Viene la mamá y ve al niño que está jugando con una muñeca. Ay, qué lindo, señor, te voy a vestir de mujer, a ver cómo te ves. Ay, qué bonito te ves, mira, si hubiera sido mujer. Entonces, ¿qué está haciendo? Lo está desarrollando como mujer, oponiéndose a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, todas estas cosas, ¿dónde las encontrás? Las encontrás en Romanos 1, en el capítulo 1 y el versículo 18 al 32. Allí ves por qué se ha corrompido la humanidad. Entonces no culpen a Dios, que diga que Dios creó a una lesbiana, que Dios creó a un homosexual. No los ha creado Él, no culpen a Dios. Son las consecuencias del mismo pecado que tú practicas. La desobediencia es la que te lleva a ser homosexual. La desobediencia es la que te lleva a que la mujer no le guste el hombre, sino que le guste otra mujer y se esté besando. Ahí veo yo en los parques tanta niña que está besándose, niña con niña. Y no me opongo al noviazgo entre un hombre y una mujer cuando llegan a la mayoría de edad. De hecho, pues, entonces, ¿para qué? Porque debe tener su novia para casarse y luego después engendrar hijos, porque esa es la orden del Señor. Pero ¿cómo un homosexual va a engendrar hijos? Si lo que hacen, adoptan un niño y el niño les va a preguntar, bueno, ¿y quién es mi mamá? Porque lo va a ver que son hombres los dos, pues. Entonces le va a preguntar qué respuesta le van a dar. Entonces la Biblia ordena que nos casemos hombre con mujer. Y eso está claro. Entonces no es correcto la injusticia espiritual que las Naciones Unidas está practicando hoy en día, atribuyendo a los derechos humanos un derecho humano a los homosexuales, que si tú los discriminas, entonces estás violentando los derechos humanos. Yo no digo que los discriminen, porque nosotros los creyentes no los discriminamos. Lo que hacemos es hablar la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice, que Él nos creó hembra y varón y nos mandó a que los reprodujéramos. Pero un homosexual no se puede reproducir con otro hombre. O sea, una mujer no se puede reproducir con otra mujer. O sea, la Biblia es la que nosotros desde la justicia espiritual debemos de proclamar, que se llama palabra de Dios. La infalible palabra de Dios y la inefable palabra de Dios. Eso es lo que nosotros vamos a hacer.
O sea, un verdadero soldado de Cristo lucha contra el sistema malvado del mundo, contra los deseos malsanos. O sea que, ¿crees que a mí no me vienen deseos malsanos? ¿Cómo no? Lo que pasa es que como buen soldado de Cristo debo de luchar contra ellos. Entonces, eso es lo que tú debes de hacer, luchar contra los deseos malsanos. Pero a veces se falla, sí, porque la naturaleza pecaminosa está en nosotros, esa nunca va a salir. Y te estoy hablando de los deseos malsanos, que son los deseos de la carne, de los cuales habla la palabra de Dios, que están dentro de nosotros. El mundo está afuera, Satanás está afuera, pero los deseos malsanos están aquí internamente. Y Satanás lo que hace es aplicarte de acuerdo a lo que tú piensas, a lo que ve que tú estás pensando. Porque si él ve que tienes esto de mujer, él te va a tirar un dardo a que te hagas más mujer de lo que sos, pues. Entonces no es así, sos varoncito, sos hombre. Si ves que te sale un gesto de mujer, uno bien siente, pues. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? No hacerlo. Pedirle al Señor, no, Señor, quítame este espíritu malo de homosexualidad. A la mujer igual, pues si ve que quiere ponerse un hombre en vez de ponerse un pantalón de mujer, entonces ¿qué es lo que le va a decir al Señor? Señor, dame el deseo correcto. Yo me quiero poner una prenda para mujer. Entonces eso es lo que tienes que hacer. Entonces, ¿por qué? Porque sos un soldado de Cristo que lucha contra los deseos malsanos y también lucha contra Satanás. Entonces, ¿sabes que Satanás es el padre de la mentira? Es el homicida desde el principio. Él se las puede todas. Si quieres hablar con él, te va a salir convenciendo. Él es más viejo, él viene de la eternidad. Y tú no, tú habitas aquí con una corta edad. Entonces te va a convencer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Eliminarlo de tu mente, porque allí es donde él lucha. Él lucha para penetrar a tu corazón. Desde el momento que él llegue con el dardo de fuego en la mente, qué bonita esa muchacha, qué bonita esa mujer que me gusta, que no sé qué, y teniendo tu esposa, entonces ya sabes que es un adulterio. Y entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Reprenderlo de tu mente. Eso es lo que tenés que hacer, reprender a Satanás en el nombre de Jesús. Entonces un verdadero soldado de Cristo sufre por Cristo. Entonces, ¿cómo es la forma de sufrir? Espiritualmente, así, tal como lo hemos hablado. Entonces debes de abstenerte de muchas cosas para ser un verdadero soldado de Cristo. Entonces, un verdadero soldado de Cristo no se enreda con el mundo. De hecho, en la vida práctica, cuando un hombre o una mujer es llamado al servicio militar y de repente ya anda en la calle a los 5 meses ya anda en la calle con su arma, esa gente ya no se mezcla con los civiles. ¿Por qué? Porque fue llamado para ser un soldado, no ser un civil, ni tampoco le brinda gran confianza a la gente. O sea, en el sentido de que él va a poner su fusil por ahí tirado y se va a poner a jugar fútbol con la gente, o con los varones, o con las mujeres. No, tampoco, sino que su fusil nunca se separa de él y siempre está pendiente de las órdenes que le den. De hecho, está para cuidar a los civiles. Esa es su función, pero no mezclarse con ellos. Entonces, un verdadero soldado no se enreda con las demás personas. Entonces, nosotros somos soldados de Cristo, para eso hemos sido llamados. Entonces, un verdadero soldado de Cristo no se enreda con el mundo. Esa debe ser nuestra actitud, no enredarnos con el mundo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si ellos están bebiendo aguardiente, yo no debo de practicar eso. ¿Por qué? Porque los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Si a ellos les gusta la fornicación, no lo debo de hacer. Si a ellos les gusta idolatrar, tampoco lo debo de hacer, porque soy un verdadero soldado de Cristo. Entonces, eso es lo que el Señor quiere de un verdadero soldado de Cristo, que no te enredes del mundo. O sea, y cuya misión es la del soldado de Cristo, agradar a nuestro Señor, agradar a nuestro Dios, poner nuestra vida al servicio de nuestro Dios. Esa es la misión nuestra, así como la misión de los soldados seculares es salvaguardar la nación y cuidar a los civiles. Pues de hecho, pues entonces eso es la misión de ellos. Nuestra misión es agradar y obedecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en tu vida y en la mía.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una voz bien de ti que te dice no hagas eso, que te dice sí hace esto, no hagas esto. Es un volante que te guía tu vida espiritual para que no fracases. Entonces ese es un verdadero soldado de Cristo, se deja guiar por el Espíritu Santo. Número 3, es un verdadero soldado de Cristo, un verdadero, los resultados de una conversión genuina, que es un verdadero labrador. Te dije que tuvieras la carta de Timoteo. Vamos al versículo 6. La segunda carta de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 6. Dice, el labrador, para participar de los frutos, el labrador, dice la palabra de Dios, para participar de los frutos, debe de trabajar. Entonces, un verdadero labrador, o sea, es el que trabaja. ¿Cómo? Puesta la mirada en la cosecha espiritual. O sea que en estos últimos tiempos, ¿qué implica esto? Que debes de apurarte. Hay que acelerar. Porque el diablo va ganando espacio. Acuérdate que el nuevo orden mundial viene a paso agigantado. Ya lo tenemos en el lomo. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Acelerar la predicación. ¿Para qué? Para alcanzar al último gentil. Porque dijo el Señor que cuando la plenitud de los gentiles se haya cumplido, entonces vendrá Él. Y no en su segunda venida, sino en el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que debes de entender. Entonces, un verdadero labrador trabaja desesperadamente en la obra del Señor. Que cuando te toque predicar, debes de preparar tu mensaje. O sea, no haragán, solo vas a venir y vas a leer un versículo y vas a inventar cosas. No es eso. Un verdadero labrador es el que trabaja puesta la mirada en la cosecha espiritual. ¿Sabes por qué? Porque vas a tener recompensa de todo lo que hagas para el Señor acá. Cuando hayas hecho lo que Dios te mandó, entonces serás siervo inútil, dice la palabra de Dios. Entonces, pero esa expresión es muy preciosa porque la dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a tener recompensa. No pago, no te confundas, porque a quien se le va a dar pago es a los impíos. Y cuando Dios habla de pago, es el juicio de Dios sobre de ellos. A los creyentes les va a dar recompensa. O sea, pago y recompensa, bíblicamente hablando, son cosas diferentes. Pago es para los impíos y recompensa es para los creyentes. Entonces, si tú trabajas como un verdadero labrador, entonces vas a tener recompensa de parte de Dios. ¿Pero qué? Puesta la mirada en la cosecha espiritual, o sea que debes de esforzarte. Así como un atleta se esfuerza para ganar el premio, nosotros debemos de esforzarnos mucho en la predicación de la palabra de Dios, porque es el objetivo de la palabra de Dios, de la predicación de la palabra de Dios, es glorificar a Dios y alcanzar al no creyente. Así es de que eso es lo que nosotros debemos de hacer. Ahora, tiene derecho al fruto. O sea que si tú trabajas en la obra del Señor, tienes derecho a comer de lo que el Señor te va a proveer. Y de hecho, dice la palabra de Dios, no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue un pedazo de pan. O sea que, ¿qué dice la palabra de Dios? Que no vas a ser mendigo, todo lo vas a tener porque el Señor te va a proveer lo necesario. Y hay que decirle, yo por lo menos, yo le digo al Señor, Señor, provéeme lo necesario. O sea que no hay necesidades en mí, sino que lo tenga lo que necesito. No quiero lujos para que mi alma, como le decía David, no se aparte de ti, ni quiero pobreza para no blasfemar de ti, sino que me des todo lo que yo necesito para salir adelante. O sea, tiene derecho al fruto, dice la palabra de Dios, y espera con paciencia. O sea que debemos de esperar trabajando en la obra del Señor, porque Cristo viene pronto. Cristo está por venir. O sea, tú, amigo que escuchas, debes de poner y parar las antenitas, debes de poner atención en este momento, porque Cristo está por venir. La última señal de la venida de Cristo es la predicación del Evangelio. Y si tú ves, está predicándose la palabra de Dios por este medio que llega a cualquier parte del mundo, dijo el Señor, cuando el Evangelio haya sido predicado en todo el mundo, entonces vendrá Él. Entonces allí es donde debemos de ponernos vivos. Como dice un dicho salvadoreño, cuando el río suena,
porque piedras trae. Entonces, ¿por qué ves la predicación a cada momento? Si tú abres tu celular, ahí ves predicaciones, y donde vayas vas a oír predicaciones. En tu casa, si es posible, por ahí están predicando. Entonces es porque Cristo viene pronto. Y es la promesa de Él y es la que nosotros esperamos con paciencia. Y número 4, los resultados de una conversión genuina, es el título. Y el número 4, el cuarto aspecto es un verdadero instrumento de Dios. O sea, que nosotros seamos un verdadero instrumento de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Te dije que tuvieras tu Biblia en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 2, pero hoy vamos al versículo 21. A ver qué dice el versículo 21. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, la santificación hacia el Señor es un punto bien importante sobre esto, porque Pablo le habla a Timoteo sobre estas cosas, porque anteriormente, si tú lees toda la carta, hay problemas de desobediencia de algunos creyentes, el cual entre ellos está Himeneo y Fileto, que se desviaron de la palabra de Dios y se fueron al mundo. Son creyentes. De hecho, que no te ocurra eso, pues hay que estar vivo en eso, porque desviarse de la palabra de Dios por filosofía hueca, por fábulas o por cosas que no sin importancia, es un grave error. Y eso es lo que cometieron ellos aquí. En vez de santificarse, se fueron a la iniquidad ni la herejía. Entonces hay que cuidarse de ser hereje, porque no vayas a hablar ninguna herejía. De hecho, cuando vas a trazar un mensaje o cuando vas a llevarle la palabra de Dios a la gente, debes de prepararte, porque lo que debes de hablar es palabra de Dios, no mentiras, no herejías, no cosas que desvíen a las personas del objetivo, que es que conozcan a Cristo y su de su muerte. Será lamentable para de que en un momento que estuviste predicando la palabra de Dios, o creíste en Cristo, hoy estés creyendo en un ídolo, hoy estés creyendo en Mahoma, hoy estés creyendo en la Watchtower. No, hombre, hermano, sino que, y esto fue lo que hicieron Himeneo y Fileto. Se desviaron creyendo en el gnosticismo, y ese es el problema. ¿Por qué? Porque el gnosticismo, dice la palabra de Dios, creen en que Cristo no vino hecho carne a la tierra. ¿Por qué? Porque la carne es mala. Mas Cristo vino en espíritu a la tierra, dicen ellos, los gnósticos. ¿Por qué? Porque el espíritu es bueno. Esa es una falsa interpretación de la palabra de Dios. Cristo vino 100%. O sea que Himeneo y Fileto dejaron de creer en el Señor. Y se fueron al mundo. ¿Por qué? Porque llegaron los gnósticos y empezaron a hablar con ellos. Les metieron esa basura herética o herejías en la cabeza. Entonces, si tú te descuidas, empiezas a hablar con un renovado carismático, empiezas a hablar con un renovado carismático, te va a decir que la Virgen María es la intercesora entre Dios y el hombre. Si empiezas a hablar con un adorador de Mahoma, te va a decir que Mahoma es el medio para llegar a Dios. Si empiezas a hablar con un budista, lo mismo, te va a hablar de gnosticismo, te va a decir que Buda es el que perdona los pecados. Y así. Entonces hay que tener cuidado con eso. No te pongas a hablar con esa gente, pues, respétala mucho, pues. Pero si ya cuando entras a hablar de doctrina, entonces ahí es donde te pueden confundir. Máximo si no lees la palabra de Dios, máximo si no oras y te has descuidado, entonces va a ser presa fácil. No ataché engañando gente también. Entonces, después de ser creyente, después de ser predicador, hay que poner cara vivo en eso. Así que no practica las herejías. Un verdadero instrumento de Dios no se desvía de la verdad.
como lo hizo Himeneo y Fileto. No hay que desviarse de la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo Jesús. Y precisamente con esto quiero concluir. De decirte de que Cristo es la verdad y el camino. O sea, el camino, la verdad y la vida es Jesús. No es la Virgen María, no es Mahoma, no es John Smith, no es ningún ídolo, sino que se llama Cristo Jesús y es el que hoy quiere salvar tu vida. Es el que hoy quiere entrar a tu corazón. En estos momentos difíciles donde la muerte nos viene acorralando. ¿Sabes qué? El Salvador es un país muy pequeño. Entonces somos bastante gente. Y la muerte nos viene acorralando, haciéndonos más estrecho el espacio de circulación o de estadía en la casa, porque en un momento Dios nos lo permita. Así como van las cosas, la desobediencia en el país, así como va todo esto, que los políticos a la gente, un político quiere sacar pecho engañando a su misma gente, enviándola a la muerte, que salvar las vidas de las personas, y eso es lo correcto, y no necesita tener una gran cabezota para poder entender esas cosas. Si el que practique el bien, hay que seguir al que practique el bien, y verdaderamente el gobierno está planteando medidas que nos van a llevar a la victoria. Y además de eso, una de las medidas que más me agradó a mí es haber otorgado un día para la oración en el mes de mayo. Y eso es muy importante, porque viene de los hombres, sino que viene toda buena dádiva. Viene de parte del Padre de las luces, que está en el cielo, y ese es nuestro Dios. Por esa razón es que quiero decirte, se ve estrechando el momento, la muerte nos está acorralando. Personas que por el COVID caen al suelo, se desploman. Ya la ciencia no puede determinar dónde están los contagios, cómo se contagian las personas. Hoy dicen que a través de las heces fecales de también otra persona infectarse, y así van descubriendo. Aquí solo la misericordia de Dios es la que nos puede acompañar. Aquí no hay alcohol gel que te pueda librar de la muerte. Aquí no hay poner en la nariz. Aquí no hay una mascarilla que te pueda librar de la muerte. Aquí el único que te puede librar de la muerte se llama Cristo Jesús, y a ese es que quiero llevarte hoy. Que por favor, en el nombre de Jesús, que en el nombre de Jesús puedas poner atención hoy y quedarte con Cristo en el corazón. Y tú, que andas mal del Señor, por favor, alíñate. Ya no hay tiempo para estar jugando al que soy creyente o no. Defínete, ¿soy de Cristo o soy del diablo? Así como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, sé caliente o sé frío. No le gustan los tibios ni los fríos al Señor. De hecho, le gustan los calientes. Así es de que hoy quiero orar por ti para que nuestro Señor Jesucristo se quede en tu corazón. Haz esta oración conmigo. Padre que estás en los cielos, de Cristo Jesús te doy gracias porque he escuchado esta palabra y he creído en tu palabra. A que entres a mi corazón. Pecado, que por favor me limpies con sangre. Creo en ti, Señor. Creo en que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Y hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal, y confieso con mi boca que tú eres el Señor y te levantaste de los muertos. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Tú que estás caído, tú que andas fuera de los... Gracias, Señor. Hoy te digo, reconcíliate con el Señor. Habla con el Señor hoy, razona con el Señor y dile, Señor Jesús, yo sé que no estoy haciendo bien las cosas en tus caminos. Yo sé que te he fallado. Sé que no puedo seguir así, Señor. Yo necesito que tú me rescates hoy. La mano y me limpies de todo pecado que
conocimiento de causa, conociéndote a ti, te he fallado. Perdóname en el nombre de Jesús y límpiame con tu. Si hiciste esta oración conmigo, tú que estás caído y tú que recibiste al Señor, hoy eres hijo de Dios. Seguro de que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, muy próximo a suceder, te levantarás de este planeta y te encontrarás en las nubes con el Señor. Ese es nuestro anhelo. De los resultados de una conversión genuina, un cristiano esforzado. Número 2, un verdadero soldado de Cristo. Número 3, un verdadero labrador. Y número 4, es un verdadero instrumento de Dios. Así es de que ese es el mensaje que hoy el Señor quiere que sigas adelante, poniéndolo en práctica a partir de este momento. Un saludo para todos aquellos hermanos que se. Un saludo hermanos a José Quintanilla, un amigo mío que le tengo mucho aprecio, mi hermano en carne y en Cristo, Jaime Benítez también, a nuestro hermano